Nati, empecemos contando, bueno, cuáles son los argumentos que pone sobre la mesa el gobierno justamente para extender esta prórroga y qué implica en los hechos concretos esta intervención respecto de los fondos que tiene que destinar el Ente Nacional de Comunicaciones y sus funciones. Bueno, el decreto que prorroga durante un año más, hasta julio del año que viene, la intervención del ENACOM y elimina a dos de los interventores adjuntos, ¿no? Estaba Alejandro Pereira y Patricia Roldán, que presentaron su renuncia, sigue adelante con rango de secretario Juan Martín Ozores. Básicamente lo que están diciendo es que como encontraron una serie de irregularidades, que no se dice cuáles son, que hicieron un informe, que es un informe que no es público, que obviamente se ha filtrado a la prensa parcialmente algunas cuestiones, con lo cual se ve que es muy débil el informe que armaron, que no tienen un análisis serio de los procedimientos y de las normativas que, digamos, que fueron acompañando todas las políticas públicas durante la gestión anterior. Entonces, tomando eso, dicen, bueno, de toda esta auditoría que hicimos, surgen una serie de cuestiones que hay que continuar, que hay que seguir trabajando, e entendemos que esa tarea la tiene que llevar adelante una conducción unipersonal. Digo, con estas palabras justifican que un organismo que estaba conducido por un órgano colegiado, por un directorio donde había representantes del gobierno y representantes de la oposición, bueno, ahora sea llevado adelante por una sola persona, puesta a dedo, sin ningún criterio, que es el caso de Ozores. Ahora, obviamente, podemos detenernos ahí un poco y ver cómo fue modificándose la estructura de conducción de lo que ahora es el ENACOM, que fue gubernamentalizándose paulatinamente desde un primer momento, cuando fue la formación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en el contexto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que donde ahí había 7 integrantes, de los cuales el presidente y un director los ponía el Poder Ejecutivo, 3 directores los ponía la Comisión Bicameral, tenían representación mayorías, primera minoría, segunda minoría, tercera minoría parlamentaria, mayoría o primera minoría. Cuando Macri, a poco de asumir, saca el decreto 267 y crea el ENACOM, ahí ya hay una gubernamentalización de esa dirección del ente. Cuando era AFCA, los otros 2 directores los ponía el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con representación de organismos sin fines de lucro, universidades, gente del sector de la comunicación, y además tenía que ser gente proba, con currículum, etcétera, ¿no? Ya con el ENACOM, esos 2 que nombraba el Consejo Federal pasan a ser nombrados también por el Poder Ejecutivo. Entonces pasamos a un ente también con 7 miembros, donde 3 ya los nombra el Ejecutivo y los otros los nombra el presidente también, o sea, 4, y los otros 3 la bicameral. Y ahora pasamos directamente a un interventor puesto a dedo que lleva adelante solo la conducción, porque ni siquiera pudo acordar los términos de una conducción con otros 2 que también habían sido puestos a dedos. O sea, ni siquiera eso se logró. Entonces ahora Ozores es el amo y señor, el monarca del ENACOM, obviamente a gusto de las empresas, que es un organismo que siempre se han disputado, porque si hay algo que las empresas de las telecomunicaciones no quieren es ser regulado, entonces lo primero que hacen es tratar de conducir y achicar la posibilidad, digamos, de maniobra del ente. Sobre esto queríamos preguntarte puntualmente sobre este nuevo interventor, Ozores, que nos cuentes un poco qué sabes de él y, por otro lado, qué balance haces de estos 6 meses de la intervención que se cumplen en estos días, ¿no? Bueno, Juan Martín Ozores está en la línea de Caputo, de Santiago Caputo. Lo que hay que decir es que Santiago Caputo y Karina Milei han logrado crecer muchísimo en su poder en relación al gobierno. Obviamente no es algo sorprendente. Karina Milei, la mano derecha del presidente, es la hermana, es su persona de confianza. O sea, fue avanzando muchísimo en todos los sectores. En el sector de la comunicación crecieron bastante y de hecho, bajo su órbita, tienen muchos funcionarios y muchos organismos relacionados con esta temática. Ozores está vinculado a Santiago Caputo,
Es una persona que viene de la administración de empresas, estuvo en el digamos, fue empleado de Movistar en el pasado, entonces es alguien que conoce el sector, pero que está vinculado justamente al sector de las telcos. Y lo que se viene planteando hasta ahora, que es lo que hicieron en estos 6 meses, entraron a la intervención con el mandato de realizar una auditoría. Esto no tiene nada de novedoso. Cada vez que hay un gobierno nuevo, siempre viene un capo de estancia a decir yo voy a auditar porque todo se hizo mal, seguro robaron, son todos chorros, porque eso es el discurso que pega, digamos, con los medios de comunicación y que les sirve de batalla y además se entronca con la idea de batalla cultural, término nuestro, digamos, secuestrado semánticamente, digamos, por este sector. Claro, igual que la palabra libertad, es una palabra hermosa, que es una libertad que se pierde, digo, un organismo que tiene representación de distintos sectores, ahora es una persona única puesta ahí por gracia divina. Y básicamente, digamos, en esta auditoría, lo que se deja trascender a través de maniobras de prensa, de comentarios en off, de hacer circular parte del informe, que se cuestiona básicamente todo lo que se hizo en los últimos años, inclusive en la gestión anterior, ¿no? Y ahí van directamente sobre algunos ejes que son los ejes que algunos sectores vienen planteando hace rato. Cada vez que asume un gobierno, las cámaras empresariales, las telcos, dicen el Fondo del Servicio Universal lo queremos gestionar nosotros. Cuando empezamos la gestión, el Fondo del Servicio Universal había que justamente dar la discusión de que es un fondo que se compone por el impuesto de las empresas de telecomunicaciones y que administra el Estado a través del Ente Nacional de Comunicaciones. Bueno, te decían, es un fondo que administran las empresas, ¿no? Y eso fue algo que hubo que dar vuelta y que se pudo construir política pública a partir de eso, que hizo que 2.000 barrios populares, por ejemplo, entre otras cuestiones que se hicieron, tuvieran el desarrollo de obras de conectividad. ¿Qué hizo la intervención? Frizó todo. Entonces, aquellos proyectos que empezaron más tarde en el tiempo y que recién tuvieron algunos desembolsos, no pudieron continuar los proyectos. O sea, hay barrios que tenían obras de conectividad que quedaron frenadas. Hay proyectos de medios comunitarios que se fueron desarrollando, acá en el canal lo conocen muy bien, que también quedaron frenados. Se eliminó el decreto 690, que ya no se había podido aplicar porque había estado judicializado, que es el que declaraba Internet como servicio público esencial en competencia y establecía tarifas sociales, y el organismo era quien regulaba, mal, bien, poco, de manera tibia, las tarifas, digamos, de la telefonía celular, internet, etcétera. Bueno, ahora directamente se han liberalizado los precios y ponemos el precio que se nos canta y no hay ningún tipo de regulación. Entonces, acordémonos, yo siempre me acuerdo el que fue el ministro de Comunicaciones de Macri cuando decía la mejor ley de medios es la que no existe. Bueno, estamos en la situación esa hoy. Una ley, digamos, que tiene artículos vigentes que no se están cumpliendo, una intervención que avanza recortando y paralizando todo, una liberalización completa sin ningún control del Estado, del sector de la comunicación y las telecomunicaciones, y una toma de decisiones que de 3 personas, de 7, pasó a 3, y ahora una, que toman decisiones sobre cualquier política pública. Así que bueno, es un escenario de retroceso, dramático, que obviamente hay que encontrar las maneras de dar la discusión, porque hoy la discusión es con la pared, ¿no? O sea, del otro lado hay una pared. Y yo creo que es fundamental seguir retomando la discusión de la comunicación y las telecomunicaciones como derecho, que todos esos avances no podemos retroceder, y sobre eso habrá que hacer una caracterización del nuevo escenario para pensar cuáles son las mejores formas de defender esas conquistas y de dar las discusiones que tenemos que dar para que efectivamente podamos tener acceso a un derecho como es el acceso a Internet o a la pluralidad de fuentes diversas de información. Sí, muchas de las cosas que vemos acá en este estudio y de lo que está detrás de cámara, que por ahí la audiencia no puede ver, pero que tiene que ver
con muchos años de este canal como una expresión de los medios alternativos, populares y comunitarios, tiene que ver justamente con esos fondos, ¿no? Con los FOMECA, que hoy están totalmente paralizados, que deben, inclusive el Estado debe plata de esos fondos, y que tiene que ver con el fomento para realizar contenido, para justamente tener nosotros un salario por el trabajo de comunicación que hacemos para garantizar también la pluralidad de voces, ¿no? Y además también fomentos a los cuales nosotros nos presentamos con mucho esfuerzo, presentando carpetas, dando rendiciones de cuentas muy meticulosas, con lo cual, bueno, este discurso que intenta imponer este gobierno, ¿no? De la auditoría, de la auditoría, de la auditoría. Hablábamos detrás de cámara de una doble vara también, ¿no? Petovelo no tiene ninguna auditoría, no se presentó a la justicia, sin embargo nosotros tenemos que rendir cuenta de cada uno de los movimientos que hace un medio de comunicación como este. Nati, contanos para aquellos y aquellas que no conocen, en una situación normal, ¿cuál es la función del ENACOM y de dónde provienen los recursos que tiene? Bueno, son distintas, o sea, por ejemplo, en el caso que estabas hablando recién, o sea, hay dos fondos, un fondo fiduciario y un fondo concursable que financian buena parte de las políticas públicas que tienen que ver con fomento del sector, porque es un organismo que tiene una función de regulación del sector de las empresas de telecomunicación y de comunicaciones, y hay tareas que tienen que ver con la fiscalización, el otorgamiento de licencias, el funcionamiento, hasta correos postales, digamos, toda esa cuestión. Y después tiene una parte que tiene que ver con fomento y que es un monto de dinero que se puede utilizar, como las mismas normativas lo indican, leyes nacionales, solo y específicamente para el desarrollo de esas políticas públicas. El Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que es este que decía hace un ratito, se financia con aportes de inversión de las empresas, o sea, un impuesto que las empresas pagan para poder operar cuando tienen licencias TIC, licencias de tecnologías de la información y las comunicaciones. Ese fondo tiene un reglamento, tiene toda una serie de características para poder funcionar, quienes pueden aplicar, o sea, es una cosa muy prolija, muy exigente, muy transparente, además con todo un procedimiento de seguimiento, digamos, de las rendiciones y elaboración de los proyectos, donde intervienen distintos sectores del organismo que van realizando análisis sobre las propuestas que se presentan, y el Fondo de Fomento Concursable, FOMECA, que está establecido por la Ley 26522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, que se mantiene vigente y que también es un fondo que está formado por los aportes que realizan los servicios de comunicación audiovisual, entre ellos este canal, que hay que decir que también ese fondo lo pagan los medios comunitarios que tienen licencia, o sea que no es que es una concesión graciosa. Y que se utiliza justamente para llevar adelante políticas que permitan y acompañen el proceso de digitalización de los medios de comunicación sin fines de lucro, que tienen una reserva de espectro del 33%, y que además son fundamentales para ejercer una democracia informativa, que es obviamente algo que a este gobierno le importa muy poco, que es un gobierno que avanza con discursos de barra brava y desde las redes sociales amenazando y persiguiendo, sobre todo mujeres, porque además eso es otra cuestión que hay que destacar. O sea, hoy es toda una campaña contra María O'Donnell, digamos. O sea, siempre son mujeres las figuras que este gobierno y su manada, digamos, de secuaces púberes o prepúberes atacan a través de los medios. Bueno, y eso es la cuestión. Entonces, bueno, ahí nos encontramos, digamos, con que tenemos este ente que tiene como una diversidad de fuentes de financiamiento y que además es como que tiene que salir a dar explicaciones. Digo, pero yo me niego a dar explicaciones porque, como planteábamos muy bien recién, son políticas que son reconocidas internacionalmente, que han sido doblemente auditadas, que tuvieron una auditoría, porque esta auditoría, genial ahora que aparece, también la hizo el gobierno de Macri en el primer año y también frenó absolutamente todo y no encontraron absolutamente nada. Entonces, hoy te encontrás con que esta cuestión de la auditoría es algo que se repite, que genera parálisis, pero que después se
muestra en evidencia cuál es la realidad. La realidad es que las auditorías siempre han resultado bien, que la gente rinde las cosas como las tiene que rendir, que no hay ningún desvío de fondos de absolutamente nada y que es necesario que para que pueda haber diversidad de fuentes para informarse, un rol de acompañamiento, porque justamente hoy la cancha es una cancha que está completamente desemparejada. ¿Cuál es el argumento libertario? Bueno, ¿por qué tengo que ponerle plata al fomento de los medios comunitarios? Bueno, y que hagan su propio negocio. Bueno, sí, fenómeno. Entonces, desarrollemos la televisión digital abierta, pongamos regla de juego pareja para todo el mundo, que la publicidad oficial sea igual para todo el mundo, y entonces cuando tenemos la regla de juego pareja, bueno, ahí nos sentamos a hablar. Mientras tenemos 30 años de haber estado como medios comunitarios sin licencia, prohibidos por ley, recién ahora y con todas las dificultades tenemos una reserva de espectro, bueno, cuando realmente toda esa pareja, esa cancha esté pareja, ahí nos ponemos a hablar en todo caso de los recursos. Si no, ¿cómo haces para funcionar en un sistema de medios que es hiperconcentrado? Porque esta es la otra cuestión que me parece que es como yo le pongo resaltador. Seguimos hablando de un sistema de medios hiperconcentrado, centralizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ahora ni siquiera tiene una agencia de noticias nacional porque ha pasado a convertirse en otra cosa, con la mitad de su personal obligado a salir con retiro voluntario. Entonces nos encontramos con que lo que pase en la provincia, no sé, de Córdoba, de Misiones, donde sea, nos vamos a enterar quizá por una agencia internacional. Como pasaba hace muchos años también. Como pasaba hace muchos años. Entonces, bueno, ahí es donde está poniendo el foco este gobierno, que es en perseguir a los débiles y hacerle la vista gorda a los poderosos. Y para mí eso no es un gobierno de la libertad. Eso es un gobierno, bueno, me salen insultos, así que no lo vamos a decir, pero claramente no es un gobierno que le haga honor a una palabra tan hermosa como la palabra libertad.